Continuamos en el programa En Contexto y mire usted, uno de los países más afectados, por lo menos emocionalmente, hasta ahorita, veremos más adelante si financieramente, económicamente y políticamente también, pero por lo menos en el sentido de del sentimiento que se siente en las calles allá en México y también el gobierno mexicano, es precisamente allá en México donde hay muchas reacciones, hay sentimientos encontrados. Y para hablar sobre esto, está con nosotros en el teléfono, en la vía telefónica desde México, el periodista y analista político Bruno Acuña González. Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis. Te saludo para informarte que desde que se conoció el triunfo republicano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, aquí en México el presidente Enrique Peña Nieto exhortó al presidente electo de ese país, Donald Trump, a delinear una agenda de trabajo donde se aborden temas en materia de seguridad, cooperación, prosperidad y bienestar social para ambas naciones. Señala Peña Nieto que tanto él como Trump coinciden en que la relación México-Estados Unidos debe seguir siendo de confianza y de un futuro compartido, pues según expresa, estos países son muy importantes el uno para el otro, pues además de ser vecinos son socios comerciales y según el presidente mexicano, cuando a México le va bien, a Estados Unidos también le va bien. Recordemos, Luis, que previo a los comicios presidenciales de Estados Unidos, el mandatario mexicano recibió a Trump en México y bueno, esto Que fue en muy cierto criticado, sentido, por cierto, ¿verdad? efectivamente, ardieron opiniones en contra de tal acción, tanto de actores de otros partidos políticos como de la propia sociedad. Saturaron las redes sociales con comentarios adversos y altamente críticos hacia el entonces candidato Donald Trump. Pues tiempo después, el propio Peña Nieto, cuando estaba en campaña, aún el pueblo estadounidense, reconoció que la visita del candidato se podría haber manejado de mejor manera y mira que hasta efectuó cambios en ese entonces en su gabinete para apaciguar las críticas, Ujú. removiendo por José Antonio Med al operador de dicha visita, es decir, quien llevó a cabo aquí en México la llegada de Donald Trump, que era el secretario de Hacienda Luis Videgaray, lo removió para así apaciguar lo que entonces era un ánimo encendido de los mexicanos. Oye, Bruno, y por Pero bueno, acá ya con también, la por victoria de acá en Trump, Estados Unidos se ve al gobierno mexicano, específicamente al presidente Peña Nieto, como que se le está arrodillando a Donald Trump. ¿Cómo ves tú allá? ¿Cómo has escuchado tú las reacciones allá en ese sentido? así fue visto en ese momento, prácticamente que le tendía el tapete para que entrara por alfombra roja y conociera al país y lo trató en ese entonces ya prácticamente como si fuese un jefe de Estado y eso fue pues altamente criticado no solo por dirigentes de otros partidos sino por la propia sociedad. Ujú, Cabe destacar que en ese entonces tuvo que remover a quien fuera el operador de esta visita, quien era secretario de Hacienda, para ujú. así apaciguar en cierto modo estas críticas adversas, Luis Videgaray Caso. Pero bueno, cambian los papeles, cambian las circunstancias, y ahora con la victoria de Trump se convierte junto con Enrique Peña Nieto pues en un visionario y estadista, y entre pasillos se menciona insistentemente su regreso de Luis Videgaray a la actividad política como secretario de Relaciones Exteriores, lugar que ahora ocupa Claude Ruiz Massieu, pues sería Videgaray el principal enlace con el nuevo mandatario O estadounidense. sea que lo van Pero a te comento, premiar después de lo que hizo. Primero lo criticaron, lo sacaron del trabajo y ahora lo van a premiar, ¿verdad? es decir, alguien tenía que pagar los platos rotos, fue Luis Videgaray, por cierto, el operador de esa visita y ahora sería él el principal actor de esta relación. Y bueno, pero esto en cuanto a la parte política, te comento ahora que los efectos económicos han sido muy adversos para el pueblo mexicano. Ujú, Inmediatamente después del 9 de noviembre, en los bolsillos de los mexicanos, el peso se deprecia inmediatamente en más de un 13% sí. para alcanzar un número histórico entonces de 20.74 unidades por dólar, pero esta cifra, Luis, te comento, según analistas financieros, podría llegar a 25 unidades en los primeros meses del año 2017, es decir, 25 pesos a cambio de un dólar, como consecuencia de la desconfianza, del temor no solo de empresarios, sino de la economía mexicana, cómo se vería afectada Sí. A los únicos al que les está beneficiando esto son a las personas allá en México que están recibiendo dinero de los mexicanos acá, que le estamos enviando a nuestros familiares allá. Es correcto, aunque bueno, esto se pone en riesgo y es algo que está preocupando no solo a los connacionales, a la gente que acá recibe remesas,
sino también a los propios comerciantes, empresarios que dependen en mucho de este tipo de economía. Te informo que pues prácticamente afecta primero el crecimiento del costo del dólar ante el peso, y es que debido al gran número de importaciones de insumos o materia prima de Norteamérica para la elaboración de un gran número de productos, ahorita ya la inflación se ha percibido a partir del triunfo de Donald Trump. Pero bueno, hay miedo, hay temor entre muchos mexicanos, y es que recordando algunas declaraciones del entonces candidato republicano, pues entre otras era la de construir un muro fronterizo de más de 1,600 kilómetros y que Exacto. costaría alrededor de 10 millones de dólares. Su intención era que México pagara la construcción del muro y para ello proponía bloquear las remesas hasta que se pagara. También otro de los temores entre los mexicanos es el aumento de las tarifas a productos mexicanos hasta en un 45%, a pesar de saber de que Estados Unidos es el principal socio comercial de México y comparte una balanza comercial de alrededor de 121.985 millones de dólares. Así Pero es. Luis, te comento que la principal preocupación que hay en los mexicanos son las deportaciones. Es decir, más de 11 millones de inmigrantes, con lo que la población estadounidense se reduciría de un 3%, y de esta cifra los mexicanos representan casi la mitad, ya que según investigaciones de diversas academias, de diversas universidades, en 2014 la cifra de inmigrantes mexicanos no autorizados viviendo en Estados Unidos ascendía a 5.6 millones de personas. Ahora, ¿cómo se está Imagínate. preparando el gobierno mexicano en ese sentido? ¿Van a poder recibir a tantos inmigrantes? Digo, está bajándole el tono Donald Trump en ese sentido y acá dice, bueno, no va a ser muy posible deportar a tantas personas, pero en caso de que así sucediera y se sacara algo de la manga, ¿están preparados allá en México? De darse esta medida de ponerse en práctica al menos al 50% de como se anunció en su campaña presidencial por parte de Donald Trump, pues ni siquiera para recibir a la mitad o a la cuarta parte de esta gente deportada hay capacidad, y el gobierno no ha anunciado una estrategia económica de empleo para poder recibir a toda esta gente que sin Mm. embargo no solo afectaría en materia de empleo, sino en materia económica. Así es, Pues al ahí se va como siempre, ¿verdad? es decir, no hay un anuncio oficial. La postura del gobierno mexicano a través del presidente Enrique Peña Nieto es de optimismo. Él ha expresado Ujú. reiteradamente su Muy bien, confianza en que la relación entre ambos países deberá seguir siendo de amistad, de confianza, de cooperación mutua. muy bien. Pareciera no estar advirtiendo esa posibilidad, si no en su totalidad, al menos en una cuarta o tercera parte de gente que llegara, y para la cual pues no hay una estrategia económica de Claro, empleo la para creación de poder empleos y dar todo lugar. eso. Así es. Así es, Luis. Muy bien. Este es el Bruno, pues ambiente muchísimas social que gracias se vive. por ese reporte desde México. Bruno Acuña, Al contrario, Luis, un saludo. Gracias. gracias. Hacemos nosotros una pausa, regresamos con más en contexto. No se vaya.